Gracias, Andrés. Hola, querido hermano. Un gusto poder verlo. Se ve muy linda la pantalla con tantas caras, con tantos jóvenes conectados y, como siempre, en primer lugar, dar gracias a los hermanos de Concepción por invitarme a participar de alguna forma en estas conferencias, campamento virtual, reunión ampliada de jóvenes, como quiera llamarse, pero el poder estar con ustedes, poder acompañarlos. En su labor tan hermosa que hacen hace tanto tiempo, preocupados los jóvenes no solo de Concepción, sino de todo el sur, por lo menos siendo yo de Talca, me incluyo por el sur, no solo en los campamentos, también en las conferencias llamados para su gloria que ya han hecho por un par de años, y poder acompañarlos es un privilegio muy grande para mí. Así que muchas gracias en primer lugar por la invitación, muchas gracias por poder también estar con todos estos hermanos. Les voy a invitar a buscar en el Nuevo Testamento, en la primera carta que escribiera el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, capítulo final de esta carta. Vamos a leer una porción que espero sea la porción que podamos ver durante estos 3 días. Primera de Pedro, capítulo 5, comenzando la lectura en el versículo 5 también. Después de leer, le voy a contar cómo llegamos hasta esta porción, por qué estamos aquí y va a ser el pasaje que veremos durante estos 3 días. Lo vamos de alguna manera a separar en 3 partes para tener una porción por cada día. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice así la palabra de nuestro Dios. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la lectura. Va a ser, queridos hermanos, esta la porción que vamos a dividir en 3 durante estos 3 días que vamos a estar juntos para poder ver qué nos tiene nuestro Dios que decir en esta hermosa parte de la Escritura. Llegué a esta porción porque la última vez que estuve en Concepción, en una conferencia de jóvenes, después de que terminó la conferencia, se acercó un hermano y me dijo: Jaime, yo creo que el tema que tomaste no era para jóvenes, era para la iglesia en general. Entonces eso provocó 2 cosas en mí. Uno, profundizar temores. Y el otro es que para esta vez buscar una concordancia, la palabra jóvenes, y me fuera al primer pasaje que encontrara que dijera jóvenes. Y aquí está, versículo 5, igualmente jóvenes. Así que nadie me podrá decir después de esto que no es para jóvenes, espero. Aun cuando el pasaje, efectivamente, como ese hermano me dijo aquella vez, es también para toda la iglesia. Pero no es esa la razón por la cual llegamos a Primera de Pedro. La verdad es que hace algún tiempo he estado estudiando Primera de Pedro, principalmente con los hermanos de Talca, de mi asamblea de Entre Oriente. También estuvimos con los hermanos de Concepción durante una serie de jueves viendo esta hermosa epístola del apóstol Pedro, su primera carta, y ya que he estado en ella, me gusta cuando me invitan poder compartir aquellas cosas que he estado viendo, aquellas porciones que he estado estudiando, aquellas cosas que el Señor ha estado trayendo a mí en el último tiempo. Y llegué también al final de esta carta en este último tiempo, y coincidentemente aparece la palabra jóvenes, que no la saqué de ninguna concordancia, sino que aparece aquí justo en el momento en que estaba también estudiándola. Por eso es que estamos acá. Si alguno recuerda, esto no es nuevo. Hace un par de años atrás, en el campamento, estuvimos en el capítulo 1, versículo 13. Espero que alguno se acuerde. Versículo 13, 14 y 15.
y ahora estamos ya al final de esta carta. Es, como decía, una carta muy, muy linda, una carta que tiene varios temas que se repiten. Si uno comienza desde los primeros versículos, va a ver a Pedro escribiéndonos sobre la salvación, va a ver a Pedro escribiéndonos sobre la esperanza, una salvación que es para una esperanza viva. Hay mucho de esperanza, hay mucho de herencia, hay mucho de aquello que estamos esperando en el futuro. Por lo tanto, también hay mucho en que Pedro nos recuerda que no somos de este mundo, que somos peregrinos y que por lo tanto tenemos que vivir de una determinada manera, vivir como aquellos que no son de este mundo. Nuestra vida debe ser evidente a ojos de aquellos que nos rodean, de que no somos de esta tierra, que por lo tanto hay ciertos paradigmas, hay ciertas formas, hay ciertas virtudes para este mundo que no calzan con nuestra vida, y hay ciertas virtudes que deben ser evidentes en nuestra vida y que por lo tanto no calzan con las virtudes que este mundo considera que lo son. Muchas de ellas, si no casi todas, eh, que se alejan completamente de lo que realmente una virtud espiritual puede ser. Y llegamos a esta última parte de exhortaciones prácticas, si alguien lo quiere así, de verbos en imperativos, de mandatos que el apóstol Pedro nos deja. Y tenemos desde el versículo 5 en adelante estos mandatos a toda la iglesia. Efectivamente comienza el versículo 5 diciendo igualmente jóvenes o asimismo jóvenes. Los primeros versículos del capítulo 5, el apóstol ha hablado a los ancianos de la iglesia, y ahora pasa a otro grupo de personas, deja de hablar a los ancianos, y pasa a otro grupo de personas con esta manera de escribirlo, igualmente, o asimismo, vosotros jóvenes. Pero lo que vamos a encontrar desde el versículo 5 en adelante va a ser por lo menos tres virtudes, tres maneras de pensar, tres maneras de actuar que debiesen estar en cada una de nuestras vidas, que debiesen ser una marca de cada una de nuestras vidas. No son nuevas tampoco en la carta. Si uno ha estudiado desde el capítulo 1 hasta acá, se va a encontrar con que muchas de estas ya aparecieron anteriormente. Por ejemplo, comienza con la actitud de la sumisión, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Este concepto de estar sumisos, de ser sumisos, este concepto de sujetarse no es nuevo en la carta. En el capítulo 2, versículo 13, Pedro nos ha hablado de que tenemos que someternos a todo tipo de autoridad. Va a hablar de los gobernantes, de los reyes, va a hablar de aquellos que ejercen justicia, y va a decir precisamente lo mismo. Se ocupa la misma palabra en griego de estar sujetos a las autoridades. Después, más adelante, en el mismo capítulo 2 nos va a decir que aquellos que son siervos deben estar sujetos, deben ser sumisos a sus amos. Capítulo 2, versículo 18. En el capítulo 3 va a pasar a otro grupo, va a pasar a hablar a los matrimonios, y en este caso en particular va a hablar a las esposas que deben ser sujetas a sus maridos. El concepto de estar sujetos o de ser sumisos no es nuevo en la carta, pero aquí lo aplica en términos generales a toda la iglesia. Efectivamente, hay un tema puntual con los jóvenes, comienza igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos, pero lo va a ampliar en el mismo versículo cuando dice, y todos sumisos unos a otros. Estar sujetos a los ancianos es el primer imperativo. Seguramente uno pudiera pensar que aquí están incluidos en este grupo de ancianos todos los hermanos mayores que uno, y si yo me considero joven, al leer el versículo 5, debo decir que debo estar sujeto a todos los hermanos que son mayores a mí. Probablemente en este grupo haya pocos. Veo a mi amigo Pablo, veo a Andrés, y quizás son los únicos que son mayores que yo. No tengo más pantalla para seguir revisando. Entonces, en el contexto de este grupo, yo debiera estar sujeto a ellos, pero en el contexto del pasaje, probablemente se esté refiriendo de manera especial a los ancianos de la iglesia. Fíjense que es a quienes le escribe los primeros versículos, es el grupo a quienes le ha exhortado desde el versículo 1 al versículo 4, a que precisamente ellos pastoreen a la iglesia, a que ellos pastoreen a la grey, apacienten a la grey, y lo hagan de una manera también humilde. Fíjense lo que dice el versículo 2, apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y va a hablar del príncipe de los pastores, a quienes estos pastores están sujetos. Entonces, el tema sigue siendo el mismo, sin arrogancia, sin soberbia, con humildad y con sujeción. Pero ahora nos toca a nosotros estar sujetos, en primer lugar, a nuestros ancianos y en segundo lugar también unos con otros. Versículo 5 al medio dice, y todos sumisos unos a otros. Esto de estar sujetos, de estar sumisos, tiene la idea de ponerse voluntariamente por debajo, de obedecer. Tiene la idea de entender que voy a tomar voluntariamente una posición humilde para estar al servicio, para estar sujetos, para estar sumisos, para estar en obediencia. Y esa es la primera característica que el apóstol Pedro nos deja acá de un cristiano que va avanzando en madurez. Tenemos un pensamiento de sumisión, un pensamiento eh, que es favorable a la sumisión, tenemos una actitud que es favorable a la sujeción, que es favorable a la obediencia. Y esto es tan distinto, en verdad, si lo miramos a lo que el mundo nos ofrece, a lo que el mundo nos enseña. Cuando hablamos de sumisión, cuando hablamos de sujeción, naturalmente tenemos que hablar de la segunda marca, que va a ser la humildad, porque son, decía un comentarista, son hermanas gemelas. Ser sumiso, ser sujetos a otro y ser humilde está muy de la mano, está unido. Una es consecuencia de la otra. Y la verdad es que si pensamos en el mundo antiguo, para los hermanos que recibieron esta carta, seguramente la actitud de humildad, la actitud de sumisión, no era algo que el mundo considerara virtud. Han pasado los años, han pasado los siglos, y hoy día mucho menos el mundo considera que la humildad es una virtud. Al revés, yo siempre he contado que cuando nosotros con Ruti tuvimos a nuestra primera hija, a la Coti, los consejos que venían de parte del mundo tenían todos que ver con generar en nuestra hija este sentimiento de quererse a ella misma, de autorrealización, de que sea segura, de que tenga una autoestima elevada. Probablemente esa sea la frase que más escuchamos, hay que reforzar su autoestima. Y en definitiva es contrario a lo que nosotros podemos entender por estar revestidos de humildad, por estar sujetos a otros, por desear tener un pensamiento humilde. Muchas veces este concepto de humildad se asocia a un pensamiento de humildad, a pensar de mí mismo con humildad, a que no exista en mi vida soberbia, sino que exista humildad. Son dos caminos muy separados y son los dos caminos por los cuales podemos recorrer nuestra vida. Pero como les decía, hermanos, no va a haber en nosotros sujeción, no va a haber en nosotros sumisión unos a otros si es que no existe esto que también nos pide Pedro en el versículo 5, revestidos, revestidos de humildad. La humildad de mente, la humildad de pensamiento va a tener consecuencias, no solo en lo que decimos, sino en cómo actuamos. Va a tener consecuencias no solamente en nuestros discursos, sino en nuestros hechos. Va a tener consecuencias en nuestra relación unos con otros. Yo puedo hablar mucho de humildad hasta que alguien me llama la atención. Y ahí digo que no, que conmigo no se mete cualquiera. Yo puedo hablar mucho de humildad y puedo establecer otros patrones de humildad, maneras de vestirse, maneras de hablar, maneras de vivir, no sé, lo que ustedes quieran. Pero a la hora de que tenga que relacionarme con mis hermanos, aparece clasismo, aparecen hacer diferencias, aparecen hacer grupos, aparecen no soportar que alguien me llame la atención, que alguien me quiera aconsejar, y ahí todo mi discurso se muere, todo mi discurso se hace vano. Esto de pensar de mí con humildad tiene que reflejarse en acciones de vida. Y muchas veces, casi siempre, tienen que ver en nuestra relación con los demás. Quizás por eso Pedro aquí nos dice, sumisos unos a otros.
Si pensamos en un gran pasaje de humildad, en un gran pasaje de sujeción, seguramente nuestras mentes se van a ir a Filipenses y vamos a pensar en el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo, diciendo, cuando Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿cierto? Y comienza con esta kenosis, que muchos le llaman, con esta entrega al Señor Jesucristo, tomando forma de siervo, estando en la condición de hombre, y termina haciéndose obediente, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y ahí está nuestra mirada como el ejemplo perfecto de humildad, y que, por cierto, es así. Pero si pensamos en los versículos anteriores, nos damos cuenta que el tema del apóstol Pablo es precisamente las relaciones en la iglesia. Es precisamente que tengamos un mismo sentir. Es que no impongamos nuestros deseos por sobre los deseos de nuestros hermanos. Es que no pongamos nuestros proyectos por sobre los proyectos de nuestros hermanos, nuestra gloria por sobre la gloria de los hermanos. El tema de la carta es precisamente la humildad, es precisamente la unión entre los hermanos, en la relación entre los hermanos, es cómo yo me relaciono con los hermanos de mi iglesia local. Voy a leer para no equivocarme. Comienza el capítulo 2 de Filipenses diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Y ahí está el punto del pasaje, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí viene el ejemplo del Señor Jesucristo. Esta actitud, esta marca de humildad se va a ver reflejada en mi relación con los hermanos. Quizá aquí, ya en nuestro segundo pilar, debiésemos hacer un alto y preguntarnos cómo está nuestra vida en este sentido. ¿Cuánto hay en cada uno de nosotros de sujeción a nuestros ancianos, de sumisión unos a otros, de humildad, de amor fraternal? En definitiva, fíjense que mismo Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, y la Reina Valera dice amigables, pero la palabra ahí amigable es la misma raíz de la cual encontramos humildad. Creo que hay otra versión, entiendo que la Biblia de las Américas lo traduce con un espíritu humilde. Cuando hay relación entre creyentes debe haber un espíritu humilde. ¿Existe esta marca en mi vida? ¿Podría alguien hablar de mí y decir, Jaime es un tipo humilde? ¿O podría alguien decir, ¿sabes qué? Jaime no es tan humilde, pero en realidad va a sacar otras cosas para decir que no soy humilde? Pero no puede decir que hay soberbia, no puede decir que soy un problema, no puede decir que finalmente soy buscador de pleitos, que provoco problemas entre los hermanos, que hago diferencia entre los hermanos, porque si es por otros temas quizás no importa tanto. El tema es cómo esta virtud de la humildad permea mi vida, me transforma en alguien sumiso y en alguien que está dispuesto a someterse a sus hermanos. No solo a los ancianos, sí, en primer lugar a ellos, pero también a cada uno de mis hermanos. Todos, unos a otros, sumisos, revestidos de humildad. ¿Hay humildad, queridos jóvenes, en nuestra vida? Y saben que en el tiempo de juventud este tema es complicado. Y es complicado porque uno siempre, cuando es joven, cree que hace las cosas mejor que los mayores. Siempre. Yo he escuchado mucho de los millennials y que dicen que los millennials son una generación complicada, que se creen buenos, que creen que están cambiando el mundo, que ellos mismos dicen de sí que están haciendo cambios que los mayores no hicieron, que mientras los demás dormían ustedes cambiaban el mundo. Y probablemente hay algo de razón en esa mirada de lejos porque algo de ese discurso hay. Pero no creo que sea distinto a cada generación. Yo creo que cuando nosotros éramos más jóvenes también creíamos que éramos mejores que los más viejos. También creíamos que teníamos una manera más flexible de mirar la vida, también creíamos que teníamos otro tipo de
de metas que eran mejores que las anteriores, también queríamos hacer cambios, probablemente una marca de toda la juventud, de cada juventud en la historia, no solo de los millennials, no solo de los boomers, no solo de los Z, o no sé cuántas más generaciones existen. Es probablemente en cada momento de la juventud, en cada generación, que en el momento joven es difícil, es difícil someterse y es difícil pensar de uno con cordura. Quizás es algo que va avanzando con el tiempo, quizás algo que va avanzando a medida que hay más experiencia, porque también cuando avanza la vida, se hacen más evidentes nuestras caídas. Cuando avanza la vida, se hacen más evidentes también nuestras fallas. Somos más conscientes de que fallamos y probablemente somos también un poco más eh, cercanos a mirar nuestra vida con menos optimismo, eh, con menos soberbia, si es que puedo usar la expresión. Pero no creo que sea especialmente de ustedes, queridos hermanos jóvenes. Yo creo que fue de cada generación joven. Creo que yo también lo viví. Probablemente Pablo también, no sé, estoy poniendo palabras en su boca, no debo hacerlo, pero creo que cada generación cree que es mejor que la que pasó. Y eso hace que sea más difícil ser humilde. Hay, hay algo de eso también, probablemente, en que este primer grupo llamado por Pedro a considerar este concepto sean los jóvenes. Pero fíjense que al hablar de la humildad, el apóstol no solo nos dice sean humildes, sino que dice que debemos revestirnos de humildad. Debemos usar la humildad como vestidura. Y aquí está lo que decíamos hace unos minutos. La humildad debe ser algo que se ve. Si es una vestidura, si es un uniforme, es algo que es visible, algo que es claramente detectable, porque estás vestido, porque te estoy viendo de esa manera vestido. No se trata de que aquí dice revestido de humildad, entonces vamos a empezar a vestirnos todos de determinada manera que consideremos humilde, entonces no sé, agarramos una marca de ropa, un color, un tipo, y eso es vestirse humildad y todo lo demás es no vestirse humildad. No es el concepto es que la humildad es mi vestido. Y lo que ustedes ven, el uniforme de mi vida que ustedes ven y el uniforme de mi vida que los de afuera ven es humildad. Y es una marca de la vida cristiana y es una marca de cada cristiano, entonces los cristianos son reconocidos porque son humildes. Este, este concepto revestidos o vestirse, algunos dicen que la idea es un poco envolverse, o otra traducción, y que tenía que ver con la manera en que se vestían los esclavos. Los esclavos se ponían un delantal, si me permiten la expresión, no es la más correcta, pero se ponían como un delantal y se hacían un nudo al lado. Y ahí está ese envoltorio, ahí está esa manera de vestirse. Es como tomar la posición del siervo. Vuelvo a hacer una segunda pregunta entonces. ¿Estoy dispuesto a tomar la posición de siervo en mi iglesia? ¿Estoy dispuesto a tomar la posición del siervo en mis relaciones? ¿Estoy dispuesto a tomar la posición de siervo frente a los demás? Revestidos de humildad. Y Pedro nos da una razón. Revestido de humildad, porque una de las marcas de la epístola de Pedro, que no les dije al principio, es que él cita mucho el Antiguo Testamento. Si ustedes comienzan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, van a encontrar reiteradas veces que él cita el Antiguo Testamento. Algunos dicen que en términos porcentuales es la carta que más citas tiene del Antiguo Testamento. Seguramente hay otras más largas y probablemente uno encuentra más citas, pero en términos porcentuales, tomando en cuenta los 5 capítulos, es muy probable que esta sea la carta que más citas tiene el Antiguo Testamento. Y aquí Pedro nos da una enseñanza maravillosa que no tiene que ver con el mensaje, pero voy a aprovechar de hacer el paréntesis. Hermanos, tenemos que mirar el Antiguo Testamento. Tenemos que mirar el Antiguo Testamento. Somos creyentes de esta dispensación, somos creyentes del nuevo pacto y muchas veces, y es natural, me pasa a mí también, somos absorbidos por el deseo de conocer más el Nuevo Testamento, de conocer más de las cartas, conocer más del Nuevo Evangelio, pero fíjense, aquí Pedro lo que hace es mirar una y otra vez hacia atrás, una y otra vez el Antiguo Testamento. Y aquí en esta exhortación
lo hace nuevamente, nos da un porqué, y el porqué es una cita del Antiguo Testamento. Versículo 5, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta cita es repetida también por Santiago en el Nuevo Testamento, y ambos hacen uso de ella, de una cita de Proverbios. Esto está en el libro Proverbios, el capítulo 3, el versículo 34. Eh, Santiago creo que dice que el Señor resiste a los soberbios, y Pedro hace una modificación y dice Dios. Ambos están en lo correcto. Pero lo que Pedro nos dice es, miremos el Antiguo Testamento. Hay algo en la cita de Pedro que nos va a ayudar a entender la importancia de la humildad, la importancia de arrancar de la soberbia y la importancia de vivir de acuerdo a estas instrucciones. Y si vamos a la cita de Pedro, si vamos a Proverbios, y ustedes me perdonan por tiempo ser muy ordinario en la manera de decirlo, muy grueso en la manera de decirlo. Si entendemos Proverbio como un libro, no solo como una suma de adagios separados, una suma de frases separadas, una suma de proverbios separados, si entendemos Proverbio como un libro, y de manera muy gruesa lo estoy diciendo, por favor, nadie después me diga, Jaime, ¿cómo tan básico para analizar Proverbios? Proverbios, en definitiva, va a ser una sola gran cosa, nos va a decir, mira, tienes que conducir tu vida por el temor del Señor. Y conducir tu vida por el temor del Señor es transitar un camino. Y se va a presentar, si ustedes lo ven así, como una introducción del capítulo 1 al capítulo 10, y después ven la suma de adagios que hay entre el capítulo 10 y el capítulo 30, lo que van a ver es esta presentación. Hay dos caminos por los cuales podemos transitar nuestra vida. El camino de la sabiduría, que es el temor del Señor, y el camino de la necedad. Sea como sea que estés viviendo, estás en uno de estos caminos. Cada actitud de tu vida está en uno de estos caminos. O es el camino de la sabiduría o es el camino de la necedad. Y va a utilizar, como decía, proverbios, frases cortas, adagios, va a utilizar figuras de lenguaje. Ustedes van a encontrar en los primeros capítulos a dos mujeres, Doña Sabiduría y Doña Necedad, invitándonos a caminar por sus caminos. Y esta pareja de humildad y de soberbia aparece reiteradamente, uno de los temas que aparece varias veces. Si ustedes van a ver los proverbios, lo van a encontrar no solo una vez, no solo en el capítulo 3, versículo 34, lo van a encontrar varias veces, sobre todo en aquellos adagios que están desde el capítulo 10 en adelante. Y lo que el compilador, el escritor de proverbios, lo que Dios nos deja en proverbios, es precisamente esto. Si tú vives una vida por el camino de la humildad, lo que estás haciendo es transitar el camino de la sabiduría, es transitar el camino del temor del Señor. Si por el contrario te niegas a ser humilde y por lo tanto vas a vivir en soberbia, la única posibilidad es que estés caminando por el camino de la necedad. Estás viviendo como un necio tu vida. Aunque a este mundo le parezca que ser soberbio es bueno, aunque a este mundo le parezca que ser soberbio es una buena idea, porque tienes una mejor impronta, porque te van a respetar, porque nadie se va a poner sobre ti, porque nadie se mete contigo, por lo que tú quieras que sea, lo que estás haciendo es caminar por el camino de la necedad. Y fíjense que lo que Pedro nos dice, citando a Proverbios, es que a unos, aquellos que viven por el camino de la humildad, Dios le da gracia. Gracia en su vida. Es Dios quien los hace caminar por ese camino. Es Dios quien en su infinita gracia les va a dar las herramientas para vivir por ese camino, los va a equipar para vivir por ese camino y van a poder ser hombres humildes que viven de manera sabia. Pero por el contrario, tú no solo te alejas del camino de la sabiduría si eres soberbio, sino que te pones contra Dios. Esto no es una actitud pasiva de Dios. Dice, Dios resiste a los soberbios. No es que solamente los deja de lado y va a dar gracia a los humildes. No es solamente que los que son soberbios, bueno, no cuentan con Dios, y los que son humildes sí, son revestidos de gracia y pueden andar y pueden mejorar y pueden ser santificados en este camino de sabiduría. No, hay una actitud activa de Dios frente a ellos. Dios resiste a los soberbios. Me pregunto, ¿es sabio vivir de esa manera? ¿Es inteligente, querido hermano, vivir por un camino en el cual Dios
resiste esa manera de vivir? Probablemente si no conoces mucho a Dios, me puede decir da lo mismo. Probablemente si no conoces mucho a Dios, el que Dios resista a los soberbios no sea un tremendo discopar en tu vida. Pero fíjate lo que va a decir más adelante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es esta poderosa mano de Dios la que resiste a los soberbios. No es cualquier cosa. No es trivial. No sé si puedo usar esta expresión. Es terrible. Transitar mi vida de manera necia, oponiéndome a Dios y poniéndome en un lugar en el cual Dios me resiste, en el cual hay una actitud de Dios activa de resistencia. ¿Se das cuenta por qué es un gran porqué? ¿Se dan cuenta por qué es una gran razón para ser humilde y por qué Pedro aquí la trae a colación? ¿Se dan cuenta por qué es tan hermoso el Antiguo Testamento y cómo nos ayuda a nosotros en esta dispensación a vivir de manera sabia? Es una tremenda razón. ¿Por qué ser humilde? Porque Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué no ser soberbio? Porque Dios resiste a los soberbios. Porque su mano es poderosa. Porque yo quiero tener su gracia. Entonces, nuestro segundo punto es la humildad, y se me acabó el tiempo, así que voy a ir corriendo al último punto que está en los versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues, sigue con la actitud de humildad, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esta frase, bajo la poderosa mano de Dios, también nos lleva al Antiguo Testamento. La Septuaginta la utiliza mucho en Deuteronomio, principalmente cuando habla de Dios sacando al pueblo, protegiendo al pueblo, se utiliza el concepto de la mano poderosa de Dios. Es la mano de Dios la que nos está protegiendo, es la mano poderosa del Dios todopoderoso la que nos está guiando, la que nos está salvando y bajo la cual estamos cuando hay humildad en nuestra vida, bajo la cual somos protegidos cuando transitamos por el camino de la sabiduría siendo humildes, humillándonos bajo Él, esperando en sus tiempos, esperando en Él y en su soberana voluntad. Fíjense que esta actitud de humillación se le da a un pueblo que está sufriendo. Si bien los receptores de la carta de Pedro no están bajo una persecución ya instalada, ya directa y siendo perseguidos para ser apresados y ser muertos, probablemente ellos están en un momento de dolor. Esta carta, dentro de las cosas hermosas que tiene, que tampoco mencioné al principio, es que es maravillosa para estos días porque se da en un contexto de dolor. Hay mucho de sufrimiento. El apóstol una y otra vez habla del sufrimiento que están padeciendo los hermanos. Y en un mundo en que la pandemia nos ha cambiado completamente, en un mundo en el cual nuestras expectativas laborales para los que están en expectativas, nuestras expectativas de trabajo, los que estamos trabajando, se hacen más delicadas, hay mayor preocupación, hay mayor ansiedad. Las palabras de Pedro en medio del dolor son maravillosas y lo que está diciendo es humíllense. Si es necesario que duela, pero están bajo la poderosa mano de Dios y Dios tiene su voluntad y tiene su propósito y tiene sus tiempos. Fíjese lo que dice el versículo 6, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué sentido tiene que tú busques tu propia exaltación antes del tiempo de Dios? Eso es solo soberbia y eso está contra Dios. Si me humillo bajo su poderosa mano, estoy seguro, aunque pase por el dolor. Si me humillo bajo su poderosa mano, estoy protegido, aunque tenga que entrar a un horno en el cual puedo ser quemado. Si estoy bajo su poderosa mano humillado, voy a estar protegido, aunque haya que padecer dolor, es lo que nos dirá Job. Y está ese hermoso libro en el Antiguo Testamento donde vemos a un hombre sufrir dolor y romper aquella tesis de Satanás que no es posible que un hombre sufra y adore a Dios, y encontramos a un hombre que sufre terriblemente y encuentra al Dios
en Dios su delicia y adora a Dios más allá de las circunstancias de la vida. Si yo estoy bajo su mano poderosa, viene un tiempo en que seré exaltado. En el tiempo de Dios. A veces son en cosas de este mundo. Probablemente el pensamiento de Pedro esté en la gloria futura, pero estoy humillado bajo su poderosa mano. ¿Cómo se hace eso? Versículo 7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Va a haber ansiedad en nuestra vida? Por supuesto que va a haber. Pablo a los filipenses le dice que tenemos que despojarnos de estas ansiedades y aquí está probablemente el camino para hacerlo. Hay ansiedades, hay dolores, hay preocupaciones. Hay momentos de, de dolor profundo, de depresión, de que todo se vuelve negro, de que no se ve el camino, de que solo se ven peligros, solamente se ven amenazas. Pero fíjense lo que nos dice Pedro, echen todas sus ansiedades sobre Él. Hay algo que hacer. Esto no es despreocupación total, no es que yo, más allá de lo que esté pasando al lado, me echo atrás, me tomo un vaso de Coca-Cola Light y estoy listo, despreocupado, vivo despreocupado total, Dios me va a guardar. No, hay algo que hacer. Y es tomar esta ansiedad y echarla en Él. Es humillarme bajo su poderosa mano y estar en Él, humilde, echándome ansiedad sobre Él, despojándome de mis preocupaciones y entregándoselas a Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay una canción que a mí me gusta mucho y que apareció precisamente en esos momentos de preocupación, en esos momentos de estrés laboral, en esos momentos de dolor. Y una de las cosas que esa canción dice, o que nos invita, es a bajar la guardia. Dice, si solo pudieras bajar la guardia y confiar en mí. Si pudieras dejar de lado tus dudas y creer en mí, vas a tener la seguridad de que no te dejaré ir. Y fue una canción que a varios hermanos no les gustará, musicalmente hablando, pero que de alguna manera me llevó a pasajes como este, a pasajes como aquel de Filipenses, y considerar en que mi ansiedad tiene que ser echada sobre aquel que tiene cuidado sobre mí. Pedro habrá estado pensando al hablar de humildad, al hablar de echar ansiedad en el Sermón del Monte, no lo sé. ¿Cuál es la primera bienaventuranza del Sermón del Monte? Bienaventurados, precisamente, pobres de espíritu, los humildes. Y en ese contexto, cuando dice las aves del cielo son alimentadas por Dios, Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí, Él no nos dejará ir. En medio de la lucha, en medio del dolor, en medio de las preocupaciones, no tenemos el control. Dejémoselos a aquel que tiene cuidado de nosotros. Y fíjense que hay un ejemplo maravilloso de esto, y es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo de humildad, ya lo mencionábamos en Filipenses capítulo 2. Él se despoja y viene a este mundo, tomando forma de siervo. Él literalmente se viste como un siervo en Juan capítulo 13 y toma una toalla y se la amarra para lavar los pies de los discípulos, de sus discípulos que en ese momento estaban discutiendo cuál de ellos iba a ser el mayor. Si eso es lo que somos, no es nuevo, no es de los millennials, es de los discípulos del Señor discutiendo cuál iba a ser el mayor mientras su Señor lavaba sus pies. Él fue a la cruz humillándose a sí mismo, confiando en su Padre, cumpliendo la obra que su Padre le mandó que hiciese. Eso es lo que dice en Juan 17, he acabado la obra que tú me diste, y confiando en que iba a ser glorificado, glorifícame, glorifícame. Y lo que tenemos después de Filipenses capítulo 12 es precisamente eso, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Humíllate, humillémonos, sometámonos. Que estas tres marcas, la sumisión, la humildad y el echar nuestra ansiedad en Él, la confianza en Él, sean una marca en nuestras vidas en todo momento, hermanos, especialmente en los momentos difíciles, pero en todo momento, que podamos vivir vidas tan contrarias a este mundo, porque no somos de este mundo, somos peregrinos, peregrinos cuya marca es la humildad, no la soberbia, cuya marca es vivir en el temor del Señor, no vivir contra
nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga su palabra. Voy a orar rapidito antes de terminar. Padre Celestial, damos gracias por estos momentos juntos, damos gracias por tu palabra preciosa y perfecta. Gracias porque podemos reunirnos virtualmente por medio de esta plataforma y poder estar tantos jóvenes reunidos para escuchar tu palabra. Queremos rogar que tú nos sigas bendiciendo, queremos seguir disfrutando de tu palabra, de tu Dios, y queremos encomendarnos a ti en el santo nombre del Señor Jesús. Amén.